Bueno, yo creo que fui yo la que descubrió a Carla. Y la historia es tan bonita, es cinematográfica total, porque yo supe de Estíu y de Carla a través de unos amigos que vivían en Argel, en Argel, que es todo tan de película, y fueron al Instituto Cervantes, proyectaban una película española, tal y cual, y fueron a verla, y era Estíu. Y tú estabas allí, sí. Y entonces ellos que me conocen, que además yo ya había escrito el libro, ellos habían vivido todo el proceso de escritura del libro, claro, se quedaron con la película totalmente alucinados. Sé que hablaron contigo después y me llamaron inmediatamente. Y entonces me hablaron de Estíu, me hablaron de ti, me hablaron de que iba la película y para mí fue un shock. Porque claro, yo he estado siempre, una de mis obsesiones era, he tenido bastantes obsesiones, una de ellas era cómo iban a vivir nuestros hijos, claro. El hecho de que sus padres fueran heroinómanos y hubieran muerto de sida, que era algo tan traumático en aquel tiempo, ¿no? Y sobre todo también me pensaba si se iba a hablar de nosotros, cómo se iba a hablar de nosotros, ¿no? Siempre me pareció que se hablaría desde el plano de los números, del tanto por ciento, de jóvenes y la edad y tal, pero no desde el emocional, ¿no? Y claro, todo lo que pasó en aquel tiempo fue muy emocional, fue un cambio de ciclo. Y entonces te busqué en internet, vi alguna entrevista y me quedé alucinada porque la forma de hablar, o sea, a mí me transmitías como paz, ¿no? Yo decía, esta tía ha crecido rodeada de amor. Ha crecido rodeada de amor, eso seguro, ¿no? Y entonces ya lo tuve claro, digo, bueno, yo la tengo que conocer y yo le tengo que dar el libro, porque claro, yo el libro lo escribí para Lucía, pero que lo leyera cualquier otro huérfano o huérfana, pues para mí es un sueño, porque realmente yo ahí dejé lo más importante que yo tenía para contarle a mi hija y a mis nietos, ¿no? Y me parecía que, bueno, que me hacía ilusión que lo leyeras, ¿no? Claro. Y ya fue cuando tú fuiste al Festival de Cine de Pontevedra, que yo me enteré también de casualidad. Yo no sabía que había un festival de cine en Pontevedra. Es que aún era muy nuevo en este momento. Era muy nuevo, entonces de repente el Festival de Cine, Estíu, digo, bueno... Y ya fue cuando me planté allí. Y claro, tú aquel día no habías visto la peli aún. No. ¿La viste ahí? La vi allí, sí. ¿Y qué tal? Pues me encantó. Durante la película, claro, yo estaba muy conmovida, ¿no? La película me encantaba ver como la delicadeza, porque tu cine es muy delicado, ¿no? Y es un cine en el que no pasan cosas estridentes, ¿no? Pero el final es brutal. El final es brutal. Entonces, cuando acabó la película, pues nada, estaba deseando, o sea, ya solamente pensaba, a ver si lee el libro y nos ponemos en contacto, que lea el libro y a ver si puedo hablar con ella. Pues claro, para mí... o sea, yo me acuerdo muy bien de ese encuentro, estabas en la cola del cine, ¿no? O yo estaba por ahí fuera y había una cola y tú viniste a entregarme el libro, ¿no? Sí. Que a mí no me venía totalmente de nuevo, porque creo que tu hija conocía, bueno, es amiga de alguien que era amiga de Ana, que es la editora de Estíu. Entonces... Ana ya me había hablado de Lucía y de que su madre había escrito un libro que debería de leerme, tal. Entonces, cuando apareciste con el libro, até los cabos, ¿no? Es como que estaba ahí el destino para unirnos, ¿no? Y claro, yo me acuerdo muy bien de que normalmente, ¿no? Cuando pones una proyección, pues te vas a tomar algo, porque yo ya había visto la película muchas veces. Entonces nos fuimos a tomar algo, pero justo esperando, antes de empezar el coloquio, empecé a leer el libro. Y claro,
me quedé un poco en shock de uy, eso que estoy leyendo es muy fuerte, y me acuerdo de cerrarlo y decir, ahora mismo, antes de tener que hablar en público, no puedo leer más páginas de este libro, ¿no? Y nada, entonces me lo llevé a casa y lo fui leyendo a poco, o sea, como que para mí, claro, fue un libro absolutamente revelador, o sea, era como pues lo que yo necesitaba que alguien me contara, ¿no? De si mis padres hubieran estado vivos, pues seguramente hubiera tenido como el relato de todo lo que fue esa época, pero y cómo se vivió, y también uno cuando, ¿no? O sea, a mí siempre me dicen que nací vacunada, ¿no? Con el tema de las drogas, porque no he querido probar nunca nada, entonces es muy difícil para mí también entender qué significa engancharse a la heroína, ¿no? Entonces con tu libro hay algo que fue muy, muy revelador para mí, para comprender un poquito algo de ese mundo y de ese momento que vivieron mis padres, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que fue como un cruce de caminos, ¿no? y de puntos de vista sobre la misma historia a través del arte. Cuando escribí el libro, lo más importante para mí no era contar la historia de amor, por supuesto que sí, pero la historia, los 2 últimos años de la vida de Nico, digamos que son el relato en el que yo descanso, porque lo tengo claro, porque lo recuerdo bien, para llegar al meollo de la cuestión, que son los años de Santiago, porque, a ver, las preguntas que yo imaginaba que Lucía se haría si yo moría, ¿no? Al llegar a la adolescencia, a los 14 años más o menos, calculaba yo, pues eran, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Quiero decir, o sea, ¿por qué alguien se droga hasta llegar a un estado de degradación tan impresionante? Sí. Y cómo la heroína se cruza, no la tuvimos que buscar, la heroína estaba allí. Claro. Y estaban cantidades industriales, no es como ahora que tienes que ir a buscarla, no. Estaba mal. Y bueno, entonces yo, la parte del relato de la época de la seducción, de la heroína, fue una parte en la que me concentré mucho para escribir, pero quedé muy, muy satisfecha. Quiero decir, yo no sé lo que se entiende al leerlo, pero yo no lo puedo explicar mejor. Sí, sí. Y yo creo que es una cosa muy difícil de explicar, y justamente con tu libro hay algo como que lo cuentas desde un sitio crudo pero a la vez muy poético, sí, ¿no? Que hace que uno se pueda como intentar imaginar, ¿no? Pues qué es esta sensación y por qué eso engancha tanto, ¿no? Que para mí es uno de los grandes enigmas que he tenido siempre, ¿no? Sobre esa historia de mis padres, de poder entender el porqué de esa adicción. Vamos a ver, a mí lo que me duele y lo que creo que ahora se podría reparar de alguna manera, no lo sé, es el silencio. Quiero decir, realmente lo que pasó en aquellos años fue que entró el negocio del narcotráfico en España. Entró por la puerta grande, además. Y al final todo lo que ocurrió fue muy rápido, porque pasamos de ser, digamos, de amor y paz y todo compartir y tal, cuando estás enganchado eso no existe. Claro. ¿No? La necesidad es lo primero y demás, ¿no? Y Santiago, por ejemplo, que es una ciudad muy pequeña, se convirtió en una especie de Wichita, quiero decir, una ciudad sin ley, muy violenta, en la que había, bueno, tiros. Pero realmente nosotros fuimos víctimas y culpables, las dos cosas. Y el narcotráfico quedó ahí como algo inevitable, pero fíjate, no está estigmatizado el narcotráfico, porque de hecho se hacen series de televisión, que no tengo yo nada en contra de las series, pero claro, son más, buscan más como el espectáculo, ¿no? Y demás. Y después yo creo que, bueno, el SIDA y la dureza de la enfermedad dejó marcada a una generación entera. Y ese silencio a mí sí que me duele. A mí, por lo demás, de los 80 no me cuesta hablar para nada, de nada. Claro. Pero bueno, yo creo que sí que tu ejercicio es un poco una excepción, porque sí que cuesta encontrar
gente que vivió esa época que hable de esa manera tan abierta como lo hablas tú, ¿no? Incluso gente, ¿no? Sí, pues que lo sufrió, que lo vivió, que tiene VIH, ¿no? O sea, todas esas cosas, creo que son cosas que desde el momento, que ahora a lo mejor ya ha pasado suficiente tiempo, pero que cuesta mucho hablarlas, ¿no? Y yo pienso también, bueno, en todo el tema del narcotráfico que dices que, bueno, que es una herida colectiva, ¿no? O sea, realmente... Claramente no se hizo suficiente para parar la entrada de heroína en España. No, o sea, no se hizo. ¿No? La palabra vergüenza, la palabra, o sea, no sé, como castigo también, ¿no? Como si el SIDA luego fuera un castigo de todo eso. Sí. Y creo que es un vocabulario que deberíamos casi erradicar cuando se habla de esa generación, porque creo que no le pertenece. O sea, es un poco lo que dices, que vosotros no sabíais las consecuencias de la heroína, os la encontrasteis, ¿no? Y ni mucho menos sabíais que luego vendría una cosa que en ese momento no existía, que era el VIH. Bueno, eso por supuesto, eso ya... Claro, entonces hay algo ahí como que creo que se ha tratado toda esa generación por el dolor que esas muertes han supuesto para sus familias, pero sin duda por el estigma que hay detrás del VIH, que yo siempre pienso, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué avanzamos tan poco en el estigma de todo eso? Que creo que tiene que ver con algo de esa idea que asociamos al VIH de es que tienes que hacer algo malo para contraerlo, ¿no? Cuando en realidad básicamente haces lo que hace mucha gente. Bueno, todo el que puede. Exacto. Entonces, bueno, hay algo ahí como creo muy, muy complejo que ha hecho que sin duda, ¿no? Ese silencio se establezca, ¿no? de una manera que yo siento que hay una memoria histórica en todo eso a recuperar ahora que ya han pasado suficientes años, ¿no? Sí. Y desde vosotros, desde vuestra generación, pero también desde los que sufrimos de alguna manera las consecuencias de todo eso y que tenemos muchas preguntas, ¿no? Claro. Y para mí Romería me ha servido un poquito para abrir estas preguntas e intentar como encontrar respuestas a través de un acto creativo, ¿no? Pero sabiendo que hay respuestas que nunca voy a tener porque mis padres no están aquí para contarlo, ¿no? Claro. Y que si estuvieran, pues también tendrían su versión de las cosas, que al final también es cómo funciona la memoria, ¿no? Claro. La gente que se enganchó y que lo dejó, yo creo que es una parte de su vida que prefieren no... A mí tampoco me gusta recordarla, porque cuando vuelvo a ese lugar sufro. Quiero decir, recuerdo cosas y sobre todo me doy cuenta con la perspectiva del tiempo de todo lo que perdimos. O sea, los que murieron lo perdieron todo, evidentemente, pero los que sobrevivimos y ya la gente que contrajimos VIH, pues nos tocaron unos años muy duros, porque incluso cuando llegaron las medicaciones eran tremendas, ¿no? Yo creo que el estigma tiene mucho que ver con las imágenes que la televisión emitía continuamente, sobre todo en los primeros años. Bueno, es que los primeros años fueron, a lo mejor hablamos de 5 o 6 años, ¿no? De los enfermos, ¿no? Enfermos con un aspecto muy determinado, muy demacrado, transmitiendo una muerte muy mala, una mala muerte, una muerte lenta, de unas enfermedades tremendas, ¿no? Y eso causó pues, un impacto que quedó asociado al VIH. Claro. O sea, el VIH no es el SIDA, el VIH es un virus, el SIDA es una enfermedad, es un síndrome que de hecho ahora también se puede abordar de otra forma, ¿no? No, a ver, yo creo que tanto tu libro como mi película tienen algo en común, que es que están hechos bajo nuestras miradas, ¿no? Entonces, yo todo el tema de cómo representar estos 80 que yo imagino en relación a cómo imagino a la historia de mis padres, bueno, me daba mucho miedo eso, ¿no? O sea, no caer en idealizarlo o en que fuera demasiado cruel. Sórdido. Porque en realidad, claro, o sea, todas las películas que yo he visto sobre heroína, por ejemplo, son viajes al infierno. El infierno, o sea, y normalmente acaban muy mal. Y claro, yo pienso,
yo no quiero que esto sea lo único que define a mis padres, ¿no? Y de hecho es lo que te contaba antes, que mi madre salió de esto y tuvo una vida absolutamente normal hasta que murió de SIDA, ¿no? Entonces, para mí era importante como encontrar el punto medio entre, bueno, pues entre esa cosa de tampoco quedara idealizado, como esta época fue lo más, porque en realidad tuve esa cara B que estamos hablando ahora y por eso estamos aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que se encuentra un poco contando las cosas desde nuestra perspectiva, claro, ¿no? Y eso, entonces, mi punto de vista sobre esa historia es justamente, creo, la que se representa en la peli, ¿no? Pues que me alegro que fuera como una historia de amor, o yo quiero verlo como una historia de amor, porque al final también la memoria va de eso, ¿no? De como del relato que cada uno necesita construirse para estar en paz con su pasado, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, sobre todo, que no fuera como una cosa solamente sórdida. Claro. O solamente brillante y maravillosa, ¿no? Sí, claro. Sí, sabes, partes de la base de que tú las cosas las haces con la mejor voluntad, con todo el amor, por supuesto, ¿no? Pero bueno, los niños sienten y viven las cosas de otra manera, ¿no? Sí. Para mí, Romería fue muy clarificadora y además te digo, lo que tú cuentas de los años 80, la parte más bucólica de la playa, del amor, de estar desnudos, de bañarse desnudos, eso es real. Claro. Eso fue así. Eso lo vivimos así miles de jóvenes. Bueno, y en Galicia en particular. Claro que nos bañábamos desnudos en la playa. Y a veces venían los de los pueblos con palos, sí, te lo juro que es verdad. Sí. Y cuando yo llegué a Santiago, yo lo cuento en el libro, todo era compartir y todo era conocernos, todo era descubrir, ¿sabes? También tiene que ver con la libertad de ese momento, claro. ¿no? Que yo pienso, es una generación que, o sea, a mí me da nostalgia de no haber vivido esa época, en el sentido de, pues por el hecho de haber crecido durante el franquismo, una represión absoluta donde no se podía hacer nada, de repente, ¿no? Llegas a la etapa que te estás haciendo mayor y llega la libertad, pues la abrazas, claro que sí, ¿no? Entonces hay algo también de esa manera de vivir tan orgánica, tan fluida, ¿no? Que siento que no se ha repetido y que tampoco había ocurrido antes, ¿no? Porque veníamos como de una transmisión de generación en generación donde siempre se tenía que hacer lo que estaba escrito para la persona, ¿no? Para los hijos, ¿no? Y vosotros rompisteis con todo esto. Bueno, a mí siempre me gusta mucho como esa idea de que yo siento que tú eres mi madre. Si tu madre no hubiera muerto. Si ella no hubiera muerto, yo soy tu hija si tú hubieras muerto. Claro. Entonces, de alguna manera, creo que tu libro y la película se complementan a ese nivel, ¿no? Que son dos puntos de vista sobre la misma historia. Entonces, yo con tu libro he aprendido mucho de lo que fue pues la experiencia de mis padres con la heroína, sin duda, pero también con esa época, con esa libertad, ¿no? Y claro que de alguna manera ha dado incluso más sentido a una de las cosas que yo guardo de mi madre, que es más preciada, que son sus cartas, ¿no? Claro. O sea, ella, mientras estaba viviendo en Vigo, pero también mientras estaba viajando, escribió varias cartas a su familia, a sus amigas, a su prima, ¿no? Y esas cartas las he recuperado y claro, para mí han sido muy reveladoras, porque de repente es como oírla hablar, ¿no? O sea, como de alguna manera pues darme cuenta de en qué se fijaba ella, ¿no? Y bueno, pues cuando vivía en Vigo, evidentemente hablaba mucho del clima, del paisaje, sí, pero también de las drogas, de la música, habla de películas, habla de su relación con la gente, su relación con las drogas, con el trabajo, ¿no? O sea, como esa cosa de nos hemos levantado y vamos a hacer no sé qué, y luego vuelve a la carta y han pasado 3 horas y aún no hemos salido de casa, pero no, o bueno, ahora toca ir a trabajar porque estamos sin un duro, ¿no? O sea, como esa cosa que bueno, que yo había leído, pero
Pero claro, las cartas también es como alguien contándose con intimidad, ¿no?, a otra persona, pero en un momento dado, ¿no? O sea, eran muy fragmentarias. Entonces yo siento que tu libro de alguna manera me dio como el relato completo, claro, para completarlas, ¿no? Claro, bueno, a mí tu película, ya te digo, me ha colocado, es que bueno, a mí ahora me están pasando unas cosas que, pero es lo que tiene sobrevivir, sí. Vivir años, ¿no? Que la vida, si tú quieres, te está enseñando continuamente, ¿no? Y claro, yo cuando te descubrí, claro, no estaba previsto que yo llegara a un momento así, en el que, claro, los hijos se hacen mayores y hacen cosas. Unos escriben, otros hacen cine, otros son albañiles, otros, yo qué sé, profesores, ¿no? Y claro, descubrirte a ti, a mí lo que me permitió fue comprobar que lo que yo imaginaba mientras hacíamos el testamento, ¿no?, que imaginaba a Lucía adolescente, no iba mal encaminado, ¿no? O sea, había cosas que le iban a pesar. Y realmente eso es algo que ningún padre quiere. Quiero decir, nunca quieres ser una carga. Bueno, no sé, yo desde luego no quería. Pero después lo que estoy descubriendo ahora a través de ti, de tus películas y de ti, pero también a través de literatura, porque ahora empiezan a escribirse libros muy interesantes, súper interesantes, ¿no? Como Nela, el de Juan Trejo, o como Los hijos dormidos, que es de un autor francés, que ese libro a mí me abrió los ojos a muchas cosas, ¿no? Y entonces, claro, tu película a mí, ya te digo, me ha colocado de una manera muy clara en la posición de mi hija. Y eso es una experiencia que aún estoy viviendo. Quiero decir, es una experiencia fantástica, pero aún la estoy viviendo, con lo cual pues también he aprendido. Estoy en ello. Bueno, y en ese cruce de caminos, ¿no?, que a mí aún me sigue pareciendo muy mágico lo que pasó con nuestros partos con tu hija, ¿no? Porque claro, o sea, tenemos 2 hijos, ¿no? Cada una, y es verdad que los primeros se llevan, o sea, Manel tiene 3 y Rosa tiene 5, pero los segundos, Mimila y Nico, nacieron pues con 3 días de diferencia. 2 días. 2 días de diferencia, de manera que, claro, yo me acuerdo cuando terminé de parir, que sabía que Lucía estaba en San Pau, y me subieron a la habitación y yo dije, creo que hay una amiga mía que está aquí. Y claro, compartimos esta noche, ¿no?, después de parir las 2, que fue como muy mágico que coincidiera de esa manera. Bueno, hay algo como ¿no?, de cierre de ciclo, ¿no? Eso es brutal. Yo también lo pienso de cómo nosotras vamos a contar esa historia, vuestra historia, a nuestros hijos, ¿no? Claro. Que también es, bueno, pues un momento importante. Yo el otro día por primera vez mostré a mi hijo el corto que hice antes de rodar Romería, que se llama Carta a mi madre para mi hijo, que lo hice cuando estaba embarazada de él, para que él supiera que tiene una abuela que no va a conocer, pero que está ahí. Y aluciné de lo rápido que lo entendió. O sea, luego hablamos con mi madre adoptiva por teléfono y dijo, hemos visto la película de mamá que mamá me hizo para mí, que sale la primera mamá de mamá. O sea, es un lío, pero de repente, o sea, tiene 3 años, lo vimos, le conté, y ok, lo aceptó, ¿no? Entonces también creo que todo el tema de cómo cuentas la historia es muy importante. Muy ¿no? importante, o sea, que yo siento que seguramente mis hijos no van a tener ningún tipo de problema en entender vuestra historia, porque yo les voy a contar con toda la naturalidad que yo también la he vivido, por suerte, en mi familia, donde se me ha permitido, ¿no?, siempre hacer las preguntas que necesitaba en relación a esa historia de mis padres. Bueno, realmente es que yo creo que toda esa historia fue traumática y no podía ser de otra manera, porque fue de repente, muy rápido, a nivel planetario, y ya te digo, con ese impacto visual tan, no sé, tan brutal, ¿no? Pero, no sé, en relación con lo de del parto, mira, yo cuando te conocí pensé,
es que quiero que sean amigas, porque Lucy no tiene en su entorno a nadie que haya vivido, bueno, por suerte no tiene ningún compañero amigo de la pandilla, digamos, que hubiera quedado huérfano, de padre o de madre, pero desde luego con la carga añadida del VIH y el SIDA, no. Y a ver, yo sobreviví, pero bueno, ser hija de una mujer con VIH en los años 90 tampoco fue fácil, porque no fue fácil. No pudo ser fácil para ella, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, bueno, pues ahí hay algo que tienen en común, que es muy particular y muy especial, que, bueno, a lo mejor, sobre todo a la hora de, si hay algo que aliviar, pues entre ellas pueden... ¿Y tú cómo se lo contaste a Lucía? Yo se lo conté en coche. ¿En coche? Sí, yo se lo conté después de que... Lucy debía tener 10 o 11 años. Era pequeña, para mí era pequeña, pero ella había visto en televisión unos botes de medicamentos que un 1 de diciembre, que siempre se habla del SIDA y tal y cual, salieron unos botes de medicamentos allí por una cadena de estas pipi, y ella me dijo, mamá, mira, estas pastillas las tomas tú. Y entonces yo dije, uy, ya no me queda tiempo. O sea, ella no estaba oyendo la noticia y aunque la oyera, pues tampoco sabía muy bien de qué hablaba, ¿no? Pero ya no me quedaba mucho tiempo. Si quería ser yo quien le diera la información, que eso yo lo tenía claro, que tenía que ser yo. Y entonces, creo que era una Semana Santa, que veníamos de casa de mis padres, íbamos en el coche, y el coche es un lugar para hablar que, no sé, y para pensar, y para todo. Y ahí, como sabía que ya no podía salir corriendo, pues se lo dije. Me acuerdo, fíjate, era pequeña porque Lucía iba atrás, iba sentada atrás. Y entonces le conté, le dije que tenía algo que contarle, y que quería que Nico su padre había muerto de un virus que se llamaba VIH. Bueno, le conté la historia y también le conté el tema de las drogas y tal y cual, pero bueno, también se lo conté con toda la naturalidad que pude, ¿no? Porque ella que creía que se había muerto Nico. No creía nada, no, ella nunca sabía que se había muerto, pero nunca me preguntó de qué, quiero decir, porque era una niña, quiero decirte, claro. ¿Y cómo lo tomó? Pues no dijo nada, fue tremendo, porque además yo le dije, bueno, y ahora tú me puedes preguntar lo que quieras, pero no me preguntó nada. Yo creo que esa edad, que está bien saberlo antes de la adolescencia, que es sí, yo también lo creo. Complicado, ¿no? O sea, a mí mi madre adoptiva me lo contó cuando yo tenía 12 años. Y me acuerdo muy bien porque era verano, me sentó en la terraza de la piscina de mi pueblo y me dijo, tengo que contarte una cosa que no quiero que sientas que es un secreto, porque no debía serlo, pero no te la he podido contar hasta ahora. Y claro, yo tuve un momento de pensar, no sé, estoy enferma, o sea, yo qué sé, me pasará algo, ¿no? Y me dijo, no, que era en relación a la muerte de mis padres. Y yo tenía una versión oficial, que era que mi madre había muerto de una enfermedad del hígado y mi padre de accidente. Y me dijo, esto no es cierto, los dos murieron de SIDA, ¿no? Entonces, claro, yo tuve un momento pues yo tenía como a mis padres ahí idealizados de alguna manera, ¿no? Y justamente me lo contó entonces porque sabía que en el cole me habían enseñado algo de ese tema del VIH y tal, y que yo había llegado diciendo algo poco positivo, ¿no? Entonces dijo, esto aquí hay que abordarlo ya, un poco pues como lo de las pastillas en la tele, ¿no? Y entonces ella me llevó al médico, al médico de mi pueblo, y me dijo, vamos a ir ahí para que hagas las preguntas que necesites. Entonces yo le pregunté cosas al médico, entre ellas evidentemente si yo lo tenía, porque era algo como, pero eso se hereda, no se hereda, me puede aparecer después, ¿no? Claro. Y luego pues también como entender un poco cómo se transmitía o por qué mis padres... o por lo que habían pasado mis padres, ¿no? Porque en realidad luego, saliendo, mi madre me dijo, y seguramente te preguntarás cómo lo cogieron. Y yo era como, bueno, claramente transmisión sexual, que es lo que me acaba de contar el médico, ¿no? Y me dijo, pues no, porque fue a través de la droga, ¿no? Y ahí, claro, tuve otro momento de decir, Dios mío de mi vida. Y para mí fue muy importante y muy clave para colocar la historia en su sitio, entender el contexto, o sea, entender que no fueron un caso aislado, sino que era una cosa generacional y bueno, pues que de alguna manera era algo que en esa época pues le pasaba a más gente.
Sí, para mí justamente, claro, Romería nace mucho de esa frustración que yo siento de no poder entender esa historia de mis padres, ¿no? Y creo que la película ha sido sobre todo liberadora, o sea, de abrazar la idea de no poder saber y justamente a través del cine pues crear esas imágenes que a mí me han faltado, que también en ese sentido ha sido reparador porque siempre, ¿no?, he intentado imaginar la historia de mis padres y me faltaban elementos y de repente la concreción a la que te obliga a hacer una película, claro, pues de repente, ¿no?, se crean unas imágenes que de alguna manera casi son las que ahora configuran también mi memoria personal y familiar, ¿no? claro. Entonces sí que ha sido como una cosa que me ha permitido dejar ir, o sea, como sentir que cerraba algo, ¿no? Y sobre todo de mirar hacia el pasado, que también, ¿no?, creo que no tan casualmente ha coincidido con el nacimiento de mi segunda hija, que hay algo con los niños que te obliga a mirar hacia adelante, claro, ¿no? Y como a nivel creativo, pero también a nivel personal, como de hemos creado nuestra propia familia, ahora ya todas esas películas sobre mi historia familiar que miran hacia el pasado, ya es otra etapa, ¿no? Claro, sí. Qué guay. Pues, sí, bueno, para mí escribir Futuro Imperfecto fue un proceso alucinante. Yo no escribía, yo siempre he sido lectora, ¿no? No escribir de joven en el colegio, bueno, no sé, pero yo no escribo normalmente, ¿no? Y claro, el proceso fue fascinante, muy excitante, muy duro porque, claro, tuve que hacer una inmersión, pero una inmersión así de... una inmersión en mi pasado, descubrí un montón de cosas de la memoria. La memoria es muy traicionera, pero también es verdad que hay cosas que no recuerdas, pero que están ahí. Yo utilicé mucho, me ayudó mucho la música para sumergirme más fondo, sobre todo en los años de Santiago, ¿no? Porque la época de Nico la recordaba muy bien y sobre la historia de mi familia, las fechas de nacimiento, todas estas cosas, pues tenía manera de documentarme, ¿no? Sí. Pero sobre Santiago no. Y en Santiago era una inmersión más emocional, ¿no? Más de sensaciones, de que el que lee sienta. Y entonces esa parte fue la más complicada de escribir, la más dolorosa, porque hay un momento del libro en el que yo hablo de mí sentada en la quintana con el pelo que se mueve al viento, recién llegada, que ahí tuve que parar. Ahí fue la primera vez que yo fui consciente de lo que habíamos perdido, no yo, toda la generación. Y tuve que parar, porque dije, Dios, qué fuerte, pero ¿cómo fuimos tan tontos? ¿Cómo es posible? Bueno, eso fue un momento, ¿no? Pero fue una parte de la que me siento profundamente satisfecha. Porque además hay un momento, fíjate que ya se inició ahí, me ha acompañado ya para siempre. Hay un momento en el que en Santiago llega el recuerdo de mis amigos, de los que conocí allí, que luego después muchos eran amigos de Nico en Vigo, y seguimos siendo amigos al irnos para vivir a Vigo. Y rescaté las caras, los nombres, con todo el dolor que eso también supone, pero con todo el amor que nos teníamos, porque realmente la historia de vivir rodeado de amor, pues era, en mi caso al menos fue así. Y entonces, bueno, fue un proceso catártico, o sea, para mí fue y liberador, porque ahí sí que pude decir, bueno, ya lo he contado, ya está aquí, ya no tengo que revivirlo una y otra vez para no olvidar, porque esto ya está contado y además ya está en papel, con lo cual, de hecho, yo por ejemplo no puedo leer el libro, yo si leo el libro me abro un canal, quiero decir, yo puedo hablar del libro, pero leer el libro, ahora que lo tuve que leer para traducirlo, para publicarlo en castellano, dije, me cago en la mar, o sea, otra vez no, por favor. Pero claro, ahí está todo, ¿no? Pero fue muy liberador, sí. Bueno, un poco, sí, lo que decía antes, para mí, o sea, el libro fue crucial también como para escribir
romería en el sentido de entender un poco pues qué se siente, sobre todo, claro. ¿no? O sea, qué es la heroína, qué se siente y cómo engancha, ¿no? Y creo que eso tú lo cuentas muy bien con esa idea del útero materno, ¿no? Que donde te sientes cuando estás bajo los efectos de la heroína, del no sentir dolor, ¿no? De esa paz que hablas, ¿no? Y luego también, bueno, pues entender también lo que es el mono, ¿no? Y ese cuando intentas dejarlo, ¿no? Pues cómo reacciona tu cuerpo, ese frío que dices que viene desde dentro, ¿no? O sea, hay muchas expresiones ahí que se me quedaron del libro, más allá también de eso de que todos veníais de una casa de Bernarda Alba, que yo creo que cuando empezó toda esa movida y mucha gente de la que se enganchó tenían esa situación o esa sensación familiar en casa, ¿no? Entonces sí, yo creo que para mí fue crucial y luego evidentemente tu participación en la película, ¿no? Que yo era como les cuento ¿no? a los actores o sea, cómo interpretar eso, ¿no? O sea, cómo interpretar un mono, cómo te pinchas, ¿no? Porque para mí eran imágenes que tenían que estar porque formaba parte de esa reconstrucción de la memoria, ¿no? Y claro, pues Michi y Lucia, que son los actores, leyeron tu libro, más allá de que también vimos, ¿no? varias pelis y tal para documentarnos, pero claro, a mí me daba mucha seguridad tenerte ahí en el rodaje, ¿no? Y decir, vale, eso, lo que estamos viendo ¿es así más o menos o no? ¿O te lo crees o no te lo crees? O darme, ¿no? un poco de pistas y ayuda también a la hora de contarle a los actores cómo tenían que sentirse, ¿no? Yo creo que tú lo cuentas también de una manera tan evocadora que para ellos era una manera también como de entrar, ¿no? en esas escenas que les ayudó mucho tenerte ahí, tanto en la escena del pinchazo como en la del mono, ¿no? Sabes que cuando nos reunimos la primera vez en el Bahía, que tú tuviste que salir porque no sé exactamente qué, te llamaron para algo, ese encuentro con Mitch y con Yusia fue brutal. Sí, porque ahí digamos que yo creo que ellos sí que consiguieron meterse en lo que yo les iba explicando, ¿no? Porque también es verdad que para describirlo tienes que meterte un poquito, yo tengo que meterme un poquito en situación. Y después en la grabación del síndrome de abstinencia, que fue la última escena que grabasteis, wow, había detalles como no tocarse, no, ¿sabes? Porque al principio, pero no, en síndrome de abstinencia tu piel está, o sea, abrazarse no, tocarse no. Y bueno, ellos lo entendí. Sobre todo allí tengo un recuerdo muy, muy fuerte de cuando estuvimos allí en el Bahía. Y bueno, para mí fue una experiencia tremenda, la verdad. También sobre el cine, porque yo soy muy cinéfila y cuanto más sé de cine, más me admira que se hagan películas, porque el rodaje es una buena movida. Es intensísimo, ¿no? Es una cosa... pero fue fascinante, para mí fue fascinante, claro. Sí, o sea, yo creo que para mí es como importante poner en valor o sea, el punto de inflexión que fue vuestra generación, también a nivel de valores y de manera de ver el mundo y de entender las cosas, ¿no? Y yo creo que, que el otro día hablábamos de eso, ¿no? De por qué ahora estamos volviendo a hablar de toda esa generación. Y es que realmente, pues hicisteis esta gran labor de dejar atrás el franquismo y el catolicismo y el conservadurismo, ¿no? Y que estamos en un momento ahora mismo muy frágil. Sí, yo también lo creo. Y después, yo también creo, fíjate, esto lo pensé mucho, no hace mucho, leyendo el libro de Los hijos dormidos, ¿no? Yo me di cuenta de que en España hay unas fechas que tienen mucho que ver conmigo, ¿no? O sea, en el 85 muere Roth Hudson, que es, digamos, un momento clave en la historia de la pandemia del SIDA, y en el 86 yo me entero de que tengo VIH en febrero y en abril se aprueba la Ley General de Sanidad.
que aprobó Ernest Lluch, sí. No sé cómo se pronuncia, al que yo amo, adoro, o sea, quiero decir, porque entonces la historia de las consultas de VIH, que son unas consultas muy particulares, porque nacieron en un momento en el que nadie se quería hacer cargo de aquellas consultas, con aquellos pacientes tan determinados y con tan pocas herramientas para curar. La historia de las consultas de VIH es la historia de la evolución de la sanidad pública, y la filosofía de las consultas de VIH es la filosofía base de la sanidad pública, ¿no? Que es luchar por la vida del paciente, tenga pocas, muchas o ninguna expectativa de vida, ¿no? Sin que por medio esté el tema económico. Apostar por curarte, y en nuestro caso el colectivo de médicos y médicas que se hicieron cargo de nuestras consultas no solo se hicieron cargo de la enfermedad, que de aquella pues poco podían hacer, se hicieron cargo de nuestra situación social y trabajaban en favor de la confidencialidad, cosas que ahora caen de cajón, que no se usaran nuestros nombres, solamente las iniciales. O sea, yo durante años, te hablo de mejor de 10 años, el único sitio donde yo me sentía que podía relajarme, donde estaba protegida, era la consulta, hasta que se estabilizó. Y de tener que cambiar muchas cosas. Justo ayer estuve en una conversación con Bonaventura Clotet, ¿no? Que trabaja en Can-Ruti y hizo muchísimo en la investigación del VIH, y contaba que cuando él empezó y fundó la fundación que ahora tienen en Can-Ruti, pues claro, o sea, de repente meter un psicólogo al equipo, ¿no? o un educador social, que era una cosa que aún no se había hecho en realidad, pero que era súper necesario en estos momentos de lidiar con gente que, bueno, pues que se les morían ahí. Claro, ¿no? Entonces, claro. Bueno, y que creo que es algo que por el estigma y tal ha sido muy necesario continuar, ¿no? Con esa filosofía de abordarlo desde todos los ángulos. Yo creo que sería alguna historia de vidas cruzadas, ¿no? De alguna manera, o sea, alguna cosa de esas casualidades, ¿no? Que te encuentras, porque creo que ha habido muchas en nuestros caminos, y que a veces las pones en una película o en un libro y justamente no te las crees. Sí, ¿no? hombre, es como, desde luego. Uy, demasiada casualidad, pero que en realidad existen, y creo que hay algo como ahí de la magia, ¿no? Sí, es verdad. De la vida a veces. Tienes razón, mira, me has dado una idea interesante. Pues sí. Porque de hecho, entre Lucía y tú hay un montón de cosas en común. Claro. Un montón que hemos ido descubriendo a lo largo de cuando hemos hablado, ¿no? Bueno, yo tengo muy claro lo que diría Carla. Yo a Carla le daría las gracias, porque, no sé, tendría tantas cosas que decirte que yo creo que es mucho mejor que las escriba que te las diga. Ya, es muy raro ahora sí. Sí, no, pero bueno, para mí descubrirte ha sido muy emocionante. Es que emocionante es una palabra ya que no significa mucho. Ha sido vivir un sueño, hacer realidad un sueño. Y yo no he soñado mucho, no me he permitido soñar mucho. Entonces, todas las cosas que me están pasando ahora son excepcionales, y lo que más me gusta, y por eso también te lo agradezco y quiero que lo sepas, porque quiero que tú te lo disfrutes, ¿no? Es que yo ahora esto lo comparto con mis amigos, con la gente con la que me ha estado apoyando a lo largo de los años, de los tantísimos años que han sido tan duros. Ahora comparto todo esto y ellos lo viven, bueno, alucinan, y para mí es un sueño hecho realidad. Realmente me encantaría que tú pudieras sentir con los años una sensación así, porque es maravillosa, la verdad es que sí. Me han pasado muchas cosas terribles, pero lo que estoy viviendo ahora, creo que mucha gente debería tenerme envidia, sí, porque es alucinante. Sí, claro, es que son dos puntos de vista muy distintos. O sea, para mí, o sea, sin duda también es como agradecimiento. O sea, yo me siento muy afortunada de que nuestros caminos se hayan cruzado. Creo que también
no podía ser de otra manera, o sea, en el sentido de, ¿no? de que cuando alguien tiene como la voluntad de arrojar luz sobre algo que de entrada no la tiene, ¿no? Pues de repente, ¿no? O sea, era como que creo que nos hubiésemos cruzado de una manera o de otra, sin duda, ¿no? Pero sí que, sí, para mí es sobre todo pues agradecerte el haber iluminado algunas de mis preguntas o dado respuesta a algunas de mis preguntas. Sí, por eso digo que creo que por un lado o por otro nos hubiésemos terminado cruzando, y yo creo que sí que hay algo como del paralelismo entre nuestras historias, que es esa voluntad de dar ver la luz. Sí, yo también lo creo. Muy oscuro. Yo también lo creo, sí.